Nadie quiere sufrir, pero todos terminamos haciéndolo. El sufrimiento llega sin pedir permiso. Una pérdida, una traición, un cambio que no elegiste. A veces parece que el universo conspira para recordarte lo poco que controlas. Y es ahí, justo en ese punto donde todo arde, donde Epicteto coloca su enseñanza más dura. No huyas del dolor, entiéndelo. Porque quien huye del sufrimiento, huye también del aprendizaje que lo transforma. Epicteto no hablaba desde la teoría. Nació esclavo. Perdió su libertad antes de saber lo que era tenerla. Su cuerpo fue golpeado, su voluntad puesta a prueba, y aún así dijo, no es lo que nos ocurre lo que nos daña, sino lo que pensamos sobre ello. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que incluso en las circunstancias más injustas, tú sigues teniendo poder. No sobre lo que pasa, pero sí sobre cómo lo interpretas. Y ahí está la raíz de toda libertad humana. Pero entenderlo no es fácil. Cuando la vida te rompe, lo último que quieres oír es que tú eliges cómo sentirte. Quieres consuelo, no filosofía. Quieres que alguien te abrace y te diga que va a pasar. Y pasa, sí, pero no porque el mundo cambie, sino porque tú lo haces. El estoicismo no te enseña a ignorar el dolor, te enseña a mirarlo de frente, a sostenerlo sin que te destruya, a convertirlo en el fuego que purifica en lugar del fuego que consume. Piensa en la última vez que te dolió algo de verdad. No un pequeño tropiezo, sino ese dolor que te parte en dos, que te quita el aire. Tal vez fue una decepción amorosa, una pérdida familiar, un fracaso que no viste venir. Recuerda ese instante, esa mezcla de rabia, tristeza y vacío. Ahí, justo ahí, está el terreno donde nace la enseñanza de Epicteto. Porque lo único que te queda cuando todo se derrumba es decidir quién vas a ser en medio de las ruinas. El dolor desnuda, te muestra lo que realmente crees. Cuando las cosas van bien, es fácil hablar de virtudes. Pero cuando todo se desmorona, ahí se ve si de verdad practicas la templanza o solo la recitabas. Epicteto decía que el sufrimiento es el gimnasio del alma. Cada pérdida, cada desilusión, cada fracaso, son pesas invisibles que fortalecen el espíritu, siempre que las levantes con conciencia. Y aquí entra el desapego, porque el sufrimiento nace de una sola raíz, el apego a lo que no puedes retener. A veces es una persona, otras una idea, una imagen de ti mismo que ya no encaja. Pero todo lo que se aferra a lo que debe soltar, sufre. Epicteto lo sabía, y por eso enseñaba que el primer paso para liberarte del dolor no es resistirlo, sino dejar de pelear con la realidad. Aceptar no es rendirse. Aceptar es entender que la vida no te quita nada que no debas soltar. Imagina que sostienes arena entre tus manos. Mientras más fuerte aprietas, más rápido se escapa. Eso mismo haces con la gente, con los sueños, con el pasado. Quieres controlarlo, pero el control es una ilusión. Y cuanto más te resistes, más sufres. El desapego no es frialdad, no es indiferencia, es amor en su forma más pura. Amor que no necesita poseer para cuidar, amor que no exige permanencia para reconocer el valor de algo. Epicteto no decía, no sientas, decía, siente, pero sin encadenarte. Permítete llorar, pero no te ahogues en tus lágrimas. Permítete enojarte, pero no conviertas el enojo en hogar. Permítete extrañar, pero no uses la nostalgia como excusa para quedarte donde duele. El sufrimiento enseña, pero solo al que está dispuesto a escuchar. Y la mayoría no escucha, repite el dolor como una lección que nunca estudia. Los estoicos hablaban del arte de perder, de cómo aceptar que todo lo que amas, todo lo que eres, algún día cambiará de forma o se irá. Y aunque suene trágico, en realidad es liberador, porque cuando entiendes eso, dejas de vivir con miedo. El miedo a perder es peor que la pérdida misma, porque te roba el presente, te convierte en guardián de lo que no puedes proteger, y cuando vives con miedo, dejas de vivir. Epicteto proponía algo revolucionario: no midas tu vida por lo que posees, sino por lo que puedes soltar sin quebrarte. Ahí está tu verdadera fuerza. Porque cualquiera puede ser feliz cuando todo le sonríe, pero solo el sabio sonríe cuando nada lo hace. Ese es el arte del desapego, mirar la pérdida y seguir siendo tú, caminar entre ruinas sin perder la paz.
y entender que lo que realmente eres no se puede destruir, porque no depende de nada externo. Cada vez que la vida te arranca algo, te está enseñando a no depender de eso para ser. Cada persona que se va te deja espacio para conocerte más. Cada fracaso que enfrentas te muestra qué tan fuerte era tu ilusión. Y cada vez que sueltas, te acercas un poco más a la libertad interior. Esa libertad que no se compra, no se mendiga, no se hereda. Se entrena, con práctica, con humildad, con desapego. El dolor, cuando no se comprende, se convierte en sombra. Y una sombra no desaparece porque la ignores. Solo se hace más grande cuando le das la espalda. Por eso Epicteto decía que la libertad comienza cuando dejas de temerle al sufrimiento. No porque seas insensible, sino porque aprendes a observarlo sin miedo. El sufrimiento no es el enemigo es la resistencia. Cada vez que te niegas a sentir, el dolor se esconde en otra parte y vuelve disfrazado de ansiedad, de insomnio, de rabia sin explicación. Epicteto enseñaba a sus discípulos a mirar el dolor como un mensajero, uno incómodo, sí, pero necesario. Porque el sufrimiento siempre tiene una función: revelar en qué parte de ti aún hay apego. Cada vez que algo te duele demasiado, pregúntate, ¿a qué me estoy aferrando? Esa es la pregunta que corta la raíz del sufrimiento. No se trata de huir ni de justificar, sino de entender. Porque lo que entiendes te libera, y lo que niegas te domina. El alma humana tiene una tendencia extraña. Se aferra incluso a lo que la destruye. Se aferra a recuerdos que hieren, a personas que ya no están, a versiones antiguas de sí misma. Nos cuesta dejar ir porque confundimos permanencia con amor, control con seguridad. Y sin embargo, nada verdadero se sostiene por la fuerza. El amor auténtico, la paz real, la confianza profunda, solo existen cuando hay libertad. El apego convierte todo en prisión, incluso lo más bello. Epicteto contaba una metáfora simple. Decía, cuando abraces a tu hijo o a tu ser querido, recuerda que abrazas a un mortal. Muchos lo consideraban frío, casi cruel. Pero lo que él buscaba no era distanciarte, sino prepararte. No para no amar, sino para amar sin miedo a perder. Porque amar con miedo no es amar, es intentar poseer. Y poseer algo que no puedes retener es el camino más directo al sufrimiento. El desapego no significa no tener vínculos, sino tenerlos sin esclavitud. No significa no llorar, sino no encadenarte al llanto. No significa no sentir, sino no convertir el sentir en dependencia. Epicteto sabía que todo cambia, y que quien no acepta el cambio vive en guerra constante con la realidad. La mente que se aferra se agota, la que acepta descansa. Mira la naturaleza, nada se resiste a su ciclo. Las hojas caen sin protestar, el río fluye sin mirar atrás, el sol se oculta sin pedir permiso, y sin embargo, todo renace. Nosotros, en cambio, queremos detener el tiempo, fijar lo que amamos, asegurar lo incierto, y ese intento es el origen de casi todas nuestras heridas. El sufrimiento no es castigo, es el precio de vivir dormido a la verdad de que nada es nuestro. Epicteto vivía con una serenidad que pocos entendían. Su maestro lo maltrataba, su cuerpo sufría, pero su espíritu permanecía intacto. Decía, puedes encadenar mi pierna, pero no mi voluntad. Esa frase no es metáfora, es práctica pura. Significa que la mente, cuando está bien entrenada, puede mantener su libertad incluso dentro de una prisión. Eso es lo que diferencia al sabio del que reacciona. El sabio sufre, pero no se quiebra. Porque su sufrimiento tiene propósito. Si alguna vez sentiste que el dolor te desbordaba, que no había forma de soportarlo, entiende esto. No era el dolor lo que te destruía, era tu resistencia. Cada vez que dices, no debería haber pasado, alimentas el fuego del sufrimiento. Cada vez que repites, ¿por qué a mí?, le das poder al pasado. Epicteto te diría, no preguntes por qué a ti, pregúntate para qué. Esa pregunta cambia todo, transforma el dolor en maestría, la herida en sabiduría. No elimina el sufrimiento, pero lo hace útil, y lo útil, por más duro que sea, deja de ser inútilmente doloroso. El desapego es un músculo invisible, y como todo músculo, se fortalece con práctica. No un día, no una vez, sino cada vez que la vida te empuja a soltar.
Cada pérdida que aceptas con paz es una repetición de fuerza interior. Cada final que abrazas sin rencor es una victoria silenciosa sobre tu ego. Porque el ego sufre cuando las cosas no salen como quiere, pero el alma se expande cuando entiende que incluso eso era necesario. El dolor no siempre te da lo que deseas, pero siempre te da lo que necesitas. Y eso duele, claro, porque lo necesario rara vez es lo cómodo. Pero el estoico no busca comodidad, busca claridad. No busca evitar el sufrimiento, busca trascenderlo. Y esa trascendencia empieza el día que decides no reaccionar, sino comprender, no resistir, sino aceptar, no huir, sino quedarte el tiempo justo para aprender lo que el dolor quiere enseñarte. Cuando empiezas a ver el sufrimiento de esa forma, algo dentro de ti cambia para siempre. Empiezas a entender que no hay castigo, solo causa y efecto. Que la vida no te quiere destruir, te quiere despertar. Y que cada vez que te quita algo, te da la oportunidad de volver a ti. Porque, en el fondo, todo sufrimiento es un recordatorio de una verdad que olvidamos. No necesitamos tanto como creemos. Lo que realmente duele no es perder lo que amamos, sino descubrir que creíamos que sin eso no podíamos vivir. Y cuando compruebas que sí puedes, ahí empieza tu libertad. El sufrimiento se disuelve en el momento en que entiendes que sigues en pie, que sigues respirando, que nada esencial te ha sido arrebatado. Epicteto lo resumía en una sola idea. Nada puede hacerte daño, salvo tu propia opinión. Cambia tu forma de ver, y todo lo demás se reordena. En la vida moderna, el sufrimiento ha cambiado de forma, pero no de raíz. Ya no vivimos esclavizados por cadenas visibles, sino por expectativas invisibles. Nos medimos por el éxito, por los likes, por el reconocimiento ajeno, y olvidamos lo esencial, que ninguna validación externa llena el vacío de una mente desconectada de sí misma. Epicteto, si viviera hoy, no te hablaría de los emperadores ni de los castigos del pasado. Te hablaría del teléfono que revisas cada 5 minutos, de la ansiedad por el visto que no llega, de la necesidad constante de probar tu valor. Te diría, nada de eso te pertenece, todo eso puede irse, y si tu paz depende de ello, entonces no es paz, es dependencia. El sufrimiento del siglo XXI no es solo físico, es emocional y digital. Sufrimos por opiniones que ni siquiera existen, por comparaciones absurdas, por el miedo a quedarnos atrás. Y todo eso, aunque parezca moderno, es exactamente lo que Epicteto quiso que evitáramos: vivir esclavos de lo que no controlamos. Porque no controlas la atención de los demás, ni sus gustos, ni sus juicios. Lo único que puedes gobernar es tu percepción, tu reacción, tu disciplina. Y eso, aunque parezca poco, es suficiente para cambiarlo todo. Piensa en la última vez que alguien te decepcionó. Creíste que te dolía la persona, pero lo que dolía era la expectativa. Esperabas que fuera de cierta manera, que dijera lo correcto, que no te fallara. Y cuando no lo hizo, sufriste. No por el hecho, sino por la idea que tenías del hecho. Ahí está la trampa. Amamos más la imagen que proyectamos que a la realidad misma. Y cuando la realidad no coincide, la rechazamos. Epicteto te diría: no exijas que las cosas pasen como quieres, desea que pasen como pasan. No porque te conformes, sino porque solo desde esa aceptación puedes actuar con sabiduría. El arte del desapego no significa frialdad, significa inteligencia emocional. Significa no perderte a ti mismo por mantener lo que ya no vibra contigo. Significa saber cuándo retirarte con dignidad y cuándo quedarte con propósito. Significa tener el valor de elegir la paz por encima del orgullo. Y eso, en este mundo de ruido y reactividad, es casi un acto de rebeldía. A veces, el sufrimiento llega disfrazado de amor. Crees que lo soportas por cariño, pero en realidad lo haces por miedo a estar solo. Epicteto te recordaría que la soledad no es ausencia de amor, es el espacio donde el amor propio crece. Cuando dependes de otro para sentirte valioso, entregas tu libertad. Y cuando entregas tu libertad, todo lo demás se contamina. Porque no puedes amar de verdad desde la necesidad, solo desde la abundancia. El que se ama a sí mismo no mendiga afecto, lo comparte. Y el que sabe soltar no pierde, se libera. El sufrimiento también se disfraza de éxito. Te promete satisfacción si logras eso que tanto deseas.
el trabajo, el cuerpo, el dinero, el reconocimiento. Y cuando lo obtienes, sientes alivio, por un rato, hasta que el deseo siguiente aparece y el ciclo vuelve a empezar. Esa es la trampa del deseo sin conciencia, nunca se sacia. Epicteto lo llamaba el hambre del alma, esa que solo se calma con comprensión, no con acumulación. Porque mientras busques completarte con cosas externas, siempre sentirás que falta algo. Y lo que falta no está afuera, está dentro, esperando que lo escuches. El estoico moderno no es quien reprime sus emociones, sino quien las educa. Siente miedo, pero no se paraliza. Siente rabia, pero no destruye. Siente tristeza, pero no se queda ahí. Esa es la verdadera maestría, dirigir tus emociones sin negarlas. Epicteto diría que las emociones son como caballos salvajes. Si las dejas sin control, te arrastran, pero si las guías, te llevan lejos. Y el arte de guiarlas empieza por observarlas sin juicio, sentir sin dramatizar, aceptar sin rendirse, transformar sin forzar. En un mundo que glorifica la reacción, la calma se vuelve una forma de poder. Cuando los demás gritan, tú respiras. Cuando los demás se quejan, tú agradeces. Cuando los demás se desesperan, tú observas. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, es lo que separa a quien vive gobernado por el caos de quien vive guiado por la virtud. La virtud, decía Epicteto, no es una palabra bonita, es una práctica diaria. No se trata de ser perfecto, sino de entrenarte para no perderte cuando la vida se desordena. Imagina que cada día es una tormenta. Algunos corren buscando refugio, otros aprenden a bailar bajo la lluvia. El estoico no evita la tormenta, aprende a moverse en ella con dignidad. Y esa danza no es fría ni distante, es consciente, serena, precisa. El desapego no te quita humanidad, te devuelve humanidad, porque deja de hacerte esclavo del resultado y te enfoca en el proceso. Te enseña a disfrutar el presente sin miedo al final. Epicteto decía que el dolor no es algo que debamos eliminar, sino comprender. Y cuando lo comprendes, te das cuenta de que incluso el sufrimiento puede ser una forma de amor. El amor más exigente, el que te obliga a crecer. El dolor te arranca la piel del ego y te deja el alma desnuda. Y es solo ahí, en esa desnudez, donde conoces tu verdadera fortaleza. No la que grita, sino la que resiste en silencio. La que se levanta sin testigos, sin aplausos, sin necesidad de demostrar nada. Esa fuerza tranquila es la que Epicteto quería que descubrieras. Y cuando lo haces, algo cambia para siempre. Ya no ves las pérdidas como castigos, sino como depuraciones. Ya no ves el fracaso como final, sino como transición. Ya no ves el sufrimiento como enemigo, sino como maestro. Porque entiendes que nada que te duele pasa en vano. Todo lo que te hiere, te enseña. Todo lo que te frena, te reorienta. Y todo lo que te rompe, si lo aceptas, te reconstruye mejor. Llega un punto en el camino donde dejas de buscar culpables. Ya no importa quién te hirió, ni por qué las cosas salieron mal. Solo entiendes que la vida, de alguna forma, sabía lo que hacía. Que todo dolor tuvo sentido, incluso cuando tú no lo veías. Y ahí, justo ahí, comienza la paz. Epicteto decía que el sufrimiento no se supera con explicaciones, sino con comprensión. La mente quiere razones. El alma solo necesita aceptar. Y cuando aceptas, no porque te resignes, sino porque entiendes que no podía ser de otra manera, el peso desaparece. El pasado deja de ser enemigo y se vuelve maestro. Te diste cuenta de que el dolor que te partió en dos fue el mismo que te enseñó a sostenerte de pie. El mismo que te obligó a conocerte, a reconstruirte, a elegirte. Y entonces agradeces. No por el golpe, sino por la fortaleza que te dio. No por la herida, sino por la sabiduría que dejaste entrar a través de ella. Esa es la enseñanza más dura de Epicteto. No estás aquí para evitar el dolor, sino para aprender a no temerle. Porque cuando no le temes, el dolor pierde su poder. Dejas de ser su esclavo y te conviertes en su alumno. Y el sufrimiento que antes era una prisión, se vuelve camino. El mismo fuego que quema, ahora ilumina. Epicteto no buscaba que fueras invulnerable. Sabía que la vida seguiría siendo cruel a veces, que perderías cosas, personas, ilusiones. Pero también sabía que si tu centro está dentro, nada externo puede destruirte.
Esa es la libertad verdadera, no depender de nada que pueda desaparecer. Y cuando lo logras, algo en ti se vuelve inquebrantable. No porque no sientas, sino porque ya sabes quién eres, incluso cuando lo pierdes todo. Aprender el arte del desapego no es dejar de amar, es amar de otra forma, sin miedo, sin posesión, sin cadenas. Es amar sabiendo que todo lo que llega también puede irse, y que eso no le quita valor, se lo da, porque lo hace real, lo hace humano, lo hace libre. El amor sin apego es el más puro, porque no exige permanencia, agradece presencia. La vida, si la observas con atención, siempre te da dos opciones: resistir o confiar. Resistir te agota, confiar te eleva. Epicteto elegiría la segunda, siempre, porque la confianza no elimina el dolor, pero lo vuelve soportable. Y en esa confianza hay algo sagrado, una certeza tranquila de que, pase lo que pase, sabrás sostenerte. Piensa en todas las veces que creíste que no podrías más, y sin embargo, estás aquí, respirando, avanzando, reconstruyéndote. Eso no es suerte, es fortaleza. Es la prueba silenciosa de que dentro de ti hay algo que nunca se rinde. Epicteto lo llamaría razón, pero también podría llamarse alma. Es la parte de ti que no se corrompe, que no depende de nada, que observa incluso cuando todo tiembla. Esa parte eres tú, y nadie puede quitártela. Por eso, cada vez que la vida te empuje hacia el sufrimiento, recuerda esto. No se trata de eliminar el dolor, sino de no convertirlo en identidad. No eres tu herida, eres quien la observa. No eres tu pérdida, eres quien sigue caminando. No eres lo que te pasó, eres lo que decides hacer con ello. Y esa elección, solo esa, es la que marca la diferencia entre hundirte o renacer. Cuando entiendes esto, algo cambia para siempre. Ya no buscas que la vida sea fácil, sino significativa. Ya no temes al cambio, lo abrazas. Ya no vives para evitar el sufrimiento, sino para crecer a través de él. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en alguien más sabio, más fuerte, más libre. No porque la vida se volvió más amable, sino porque tú aprendiste a verla con otros ojos. Al final, todo lo que puedes controlar está dentro de ti. Tu percepción, tu respuesta, tu serenidad. Y eso es suficiente para atravesar cualquier tormenta, porque el mundo exterior siempre será incierto, pero el mundo interior puede ser un refugio si lo cultivas cada día. Esa es la práctica estoica más profunda, la que no se nota, la que se entrena en silencio, la que te acompaña cuando nadie más lo hace. Así que si estás sufriendo hoy, no lo veas como un castigo. Es solo una invitación a volver a ti, a soltar lo que ya no te pertenece, a recordar que lo esencial nunca se pierde. El amor verdadero, la calma auténtica, la fortaleza real, no viven afuera, viven en ti. Y cuando aprendes a mirar hacia adentro, el sufrimiento se transforma en comprensión, y la comprensión en libertad. Si este mensaje resonó contigo, compártelo, porque hay alguien allá afuera que está sufriendo lo mismo que tú, creyendo que está solo, sin saber que este dolor también puede sanarlo. Y a veces, una sola palabra compartida puede despertar una mente dormida. Envíasela a esa persona. Y si tú necesitas recordarlo cada tanto, suscríbete, no para seguir un canal, sino para recordarte que cada vez que escuchas, eliges volver a tu centro. El camino del desapego es silencioso, pero cada paso cuenta. Y la próxima vez que la vida te ponga de rodillas, no preguntes, ¿por qué a mí? Mira hacia adentro y di, ¿qué tengo que aprender aquí? Porque cuando cambias esa pregunta, el sufrimiento se convierte en sabiduría y la herida en puerta. Camina, sin miedo, sin apego, con fe en ti mismo. Y recuerda siempre, el dolor pasa, pero lo que aprendes al enfrentarlo se queda para siempre.